Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes acá en Perú, que estamos buenos en pleno mediodía y sabemos que para César en Madrid son las 7 de la noche. ¿Qué tal, no? Esa diferencia, la maravilla de las comunicaciones. En Bueno, efecto. empezamos formalmente. Quiero saludar a toda nuestra audiencia como Exégetas Perú, que es la institución que tenemos el objetivo de difundir todos los conocimientos que podamos acerca de sobre todo filosofía y concepciones de la vida, entre ellas la religión, concepciones acerca de la religión, y es el tema que nos convoca ahora. Exegetas Perú alberga a personas con la misma inquietud que tenemos de investigar y de difundir, creo que es lo más importante. Así que por tal motivo tenemos ahora a César Rodríguez Espinel. Él es profesor de Historia y Simbología de las Religiones, profesor de Mitología Comparada, tiene un diplomado en Mitología y Simbología creo que es el Instituto de Mitología y Simbología de la Religión en Barcelona. También se desempeña. Sé que conozco de tus investigaciones acerca de la simbología en el arte sagrado. Yo creo que es un material muy importante que sirve para conocer qué hay detrás, ¿no? Porque realmente eso nos envuelve toda una cosmovisión ahí de cada manifestación artística, y en este caso la pintura, la escultura, y en Madrid y en toda Europa pues tenemos tanta historia, y te felicito, César, para que puedas realizar estas investigaciones y sobre todo difundirlas a todas las latitudes, así como acá estamos expectantes de lo que nos vas a compartir. Muy bien, pues Empezamos. muchísimas gracias. Creo que tú lo presentas, César. Por favor, adelante. La audiencia es tuya. Bueno, pues sí, hombre, lo primero, pues lógicamente daros las gracias a la asociación, ¿no? Exegetas Perú, a Jessica y a ti, también, Lili, por haber facilitado este encuentro, ¿no? Por abrir este espacio en el Gustos. que vamos a hablar de mitología mariana. Mitología mariana que espero que resulte interesante, ¿no? Se planteó el Desde título. luego. Sí, sí, sí. Hombre, es todo un mundo muy amplio. Entonces vamos a intentar ir como a las claves, ¿no? Pero sí que es verdad que se ha planteado esta intervención con una pregunta, ¿no? De María de Nazaret, la Virgen María, ¿es mito o es en realidad? ¿No? Y entonces la respuesta siempre se impone, y es que es ambas. O sea, mito y realidad no son términos excluyentes, aunque estamos acostumbrados a utilizarlos como tal. Lo que el mito no es una realidad objetiva. Hoy diríamos histórica, cronológica, hasta racional incluso. Pero es otro tipo de realidad, ¿no? La mitología es un sistema organizado de imágenes y de mitos compartidos por una cultura en un espacio y en un tiempo determinados. Y el mito es un relato simbólico, es decir, metafórico. Es un relato sobre las posibilidades de la experiencia humana que se expresa con el mismo lenguaje que, antes lo has comentado, el arte y la poesía. Entonces, sobre esta noción de mito, hace unas semanas ya subí al canal de YouTube del Centro Ultrella un vídeo al respecto, así que si os interesa podéis echarle un vistazo ahí. Perdón por el spam. Entonces, nos centramos que María de Nazaret es un mito y es una realidad. En su caso, además es interesante porque tiene una parte de realidad objetiva. María de Nazaret sabemos que fue una mujer judía de la Galilea del siglo I. La mitología mariana es la mitología construida alrededor de esa figura histórica, tanto o más importante que la mujer misma. Entonces, quiero que esto quede muy claro porque siempre hay muchas dudas, porque efectivamente tenemos una noción de lo que es muy distorsionada y por lo tanto a veces cuesta entenderlo. La mitología no es historia, no pretende ser historia, sino que trasciende la historia. Para esto siempre recuerdo las palabras de Aristóteles, que a pesar de su preocupación por los hechos científicos, porque ya sabemos que Aristóteles de vivir hoy no sería un filósofo, sería un biólogo. Estaba obsesionado
con los hechos científicos, con la vida, con la naturaleza, con sus... Pero aún así tenía una comprensión más profunda de la naturaleza y de la importancia de la mitología y de la religión de la que solemos tener hoy en día. Entonces, Aristóteles, en su obra dedicada a la poesía, sostenía que la historia era más trivial que la poesía y que el mito, porque, y cito, una describe lo que ha sucedido y la otra lo que podría suceder. Pues la poesía es algo más filosófico y profundo que la historia, ya que la poesía habla de lo que es universal y la historia de lo que es particular. Entonces, María de Nazaret es una figura histórica, en su vida tuvieron lugar una serie de hechos, pero los hechos carecen de importancia porque los relatos mitológicos construidos alrededor buscan expresar una verdad diferente, pero más profunda, de la propia condición humana. Entonces, el objetivo de esta charla es mostrar cómo, a través de una experiencia histórica, se desarrollan las posibilidades simbólicas de María de Nazaret. Decía Bruno Forte, un teólogo italiano que escribió un libro titulado María, la mujer icono del misterio, en 1993, decía que el testimonio bíblico sobre María es sobrio y denso. Dice sobrio porque aparece muy poco y sin demasiado detalle, pero denso porque las pocas veces que aparece lo hace en escenas de gran peso y de gran contenido teológico. Entonces, primero su nombre, Mariam. Es la forma aramea del hebreo Miriam y eso ya, para cualquier judío que escuchase el relato evangélico, ya era muy relevante, porque Miriam era la hermana mayor de Moisés y de Aarón, como sabemos, profetisa, cantora, una de las grandes figuras del pueblo de Israel, tanto que hasta el día de hoy es un nombre muy habitual entre las mujeres judías y la propia María de Nazaret es un ejemplo de ello, porque aunque la llamemos con su nombre helenizado, igual que hacemos con Jesús, ¿no? En el siglo I, cerca del 25% de las mujeres judías se llamaban Mariam, a señal de la importancia que tenía la primogénita de Jocabed. Pero Mariam, a quien vamos a llamar María por comodidad, es una mujer de la que en realidad no sabemos prácticamente nada. O sea, tenemos que las genealogías aportadas por los evangelios según Mateo y según Lucas son muy diferentes entre sí. Son las dos, además, de ascendencia paterna, así que no hay nada de ascendencia materna. Y entonces tuvo que llegar el siglo II, en torno al año 150, para que apareciese el famoso protoevangelio de Santiago, para subsanar ese detalle y otros detalles. El protoevangelio de Santiago nos presenta a Joaquín y Ana como los padres de María, por cierto, reconocidos hoy como santos por la Iglesia Católica. Además, este apócrifo narra su infancia y su juventud hasta su enlace con José. Entonces, esta práctica de la literatura apócrifa para rellenar vacíos de personajes ilustres de una tradición canónica es más que conocida. Y para la infancia y juventud de María tenemos a nuestra disposición este protoevangelio de Santiago, que ya digo, de en torno al año 150, también el llamado evangelio del Pseudo-Mateo, que es bastante posterior, es del siglo VI. Tenemos también el evangelio árabe de la infancia, de los siglos VII y VIII, y el Liber Infantia Salvatoris, también llamado evangelio de la Natividad de María, que es en torno al siglo IX. Todos ellos, obras completamente mitológicas y maravillosas. Según ellas, la que sería madre de María, Ana, descendiente de David por la línea sacerdotal de Natán, habría nacido en Belén y vivía en Jerusalén con su marido Joaquín, también descendiente de David, como no, y oriundo de Nazaret. ¿Es casualidad que los abuelos maternos de Jesús fuesen originarios uno de Nazaret y otro de Belén? Pues no, obviamente, está todo planificado y pensado para proyectar un mensaje teológico, ¿no? De que la cosa ya venía de antes. El protoevangelio de Santiago dice que Joaquín era un hombre rico y piadoso y curiosamente es el patrón de los ebanistas y de los fabricantes de lino. Así que la tradición ha querido que hiciera una gran fortuna en esos negocios. Pero todos sabemos cuál es el gran problema en la mitología semita, y es que a pesar de llevar 20 años casados, Joaquín y Ana no habían tenido descendencia. Por lo tanto, la abundancia material en la que vivían no servía para mitigar su tristeza. El caso es que llega un día en el que Joaquín va al templo a ofrecer un sacrificio, pero se le niega
precisamente por este motivo, por no tener descendencia, porque la creencia judía era que si te ocurría eso, era porque Dios de alguna manera estaba enfadado contigo. Entonces Joaquín, destrozado por el dolor y la vergüenza, y al no tener valor para volver a su casa a decirle a su mujer lo que le había pasado, se retiró al desierto y estuve 40 días llorando, ayunando, haciendo penitencia, rogando a Dios por un heredero. Y resulta que, pasado el periodo de penitencia, a Joaquín se le aparece un ángel, un mensajero de Dios, para decirle que sus plegarias han sido escuchadas. Entonces el ángel anuncia a Joaquín que su mujer tendrá una hija a la que pondrán de nombre María, que vendrá al mundo llena del Espíritu Santo por haber sido santificada en el seno de su madre. Joaquín, lleno de alegría, sale corriendo de regreso a Jerusalén para llevar la buena noticia a su esposa, la buena nueva, y Ana, que también había estado llorando en su casa, también recibe la visita de un ángel que le dice exactamente lo mismo. Por lo tanto, tenemos dos anunciaciones por el precio de una. Esto parece un intento de la tradición apócrifa de conciliar el feo gesto, entre comillas, que tiene Gabriel en los canónicos. Porque ya sabéis que según Mateo solo avisa a José del milagroso nacimiento de Jesús y según Lucas solo avisa a María. Así que en ambos relatos uno de los miembros de la pareja se queda en la inopia sin saber qué está pasando. Entonces en la tradición apócrifa no. Los ángeles anuncian la buena nueva tanto a Ana como a Joaquín. Y claro, Ana, igualmente llena de alegría, sale corriendo a buscar a su marido. Y quieren los azares del destino, o más propiamente la voluntad divina, que los dos, Joaquín y Ana, se encuentren justo en la puerta dorada de Jerusalén, que por cierto, según la tradición judía, es la puerta por la que entrará el Mesías en la ciudad al fin de los tiempos. Entonces, ambos se miran a los ojos sin decir una palabra, porque en ese momento saben que el otro también conoce la noticia, y emocionados se abrazan. Y en ese abrazo es donde la futura María es concebida. Ese es el momento de la Inmaculada Concepción, que es dogma católico desde 1854. Ojo, estamos a mediados del siglo II y ya se plantea que María es concebida de esa manera, sin lo que se denomina comercio carnal. Y efectivamente, tal como se había anunciado, 9 meses después nace una niña a quien le ponen de nombre Miriam. Cuando Joaquín estaba penando en el desierto, había hecho la promesa de que si Dios bendecía su matrimonio con un vástago, ellos lo entregarían a su servicio en el templo. Pero claro, nace una niña. Y esto es muy interesante porque en el Corán, Hannah se queja de que le haya nacido una niña cuando ella quería un varón. Y Dios se lo reprocha. Le pregunta si acaso Hannah piensa que él, que Dios, no sabe lo que hace. Entonces, este episodio se encuentra en las aleyas 34 a la 36 de la tercera sura del Corán. El caso es que, en efecto, cumplidos los 3 primeros años de María, sus padres la entregan al servicio en el templo como habían prometido. Y aquí entra en escena la obra titulada Vida de María, de Epifanio, un monje bizantino del siglo VIII, que cuenta que María entró en el templo acompañada de otras niñas portando lámparas y que el sumo sacerdote, de nombre Baraquías o Yodae, también dependiendo de qué escrito, de qué tradición, el sumo sacerdote en ese momento profetiza acerca de su papel en la redención y la distingue colocándola en un lugar privilegiado, que es la tercera grada del altar, donde se dice que la niña bailó y, dice la vida de María de Epifanio, todo el pueblo notó encenderse su corazón de amor por ella. Claro, es muy interesante porque la danza que hace María en ese momento la vincula directamente con su homónima antepasada Miriam, que fue la que inició los cantos y las danzas de todas las mujeres de Israel para celebrar el paso del Mar Rojo, que era el nacimiento del pueblo. Y aquí, en este relato, la joven María se vincula con su pasado para proyectarse hacia su futuro, porque anuncia el nacimiento del Salvador y también de un nuevo pueblo. Para Masinri, la estancia de María en el templo se narra como un hecho milagroso, ya que le alimentaba todos los días un ángel en forma de paloma, un episodio que, lógicamente, pretende prefigurar la anunciación que presenta Lucas. Y en el templo de Jerusalén vive la niña hasta los 12 años, creciendo, dicen las fuentes, en gracia, belleza y espíritu de Dios, que era tener todas las papeletas para bien.
Claro, va creciendo hasta que el sumo sacerdote, para evitar la contaminación del espacio sagrado por la presencia de una mujer, es un motivo que solamente menciona Epifanio, esto es curioso, ninguna de las demás fuentes mencionan el por qué se la quiere sacar de allí, del templo. El caso es que el sumo sacerdote decide convocar un concurso para casar a la joven en lo que se conocerá como los desposorios de la Virgen de la tradición cristiana. Entonces, leemos a Epifanio el monje, insisto, del siglo VIII, para quien el sumo sacerdote se llama Zacarías y es hijo del Baraquías que supuestamente la acogió cuando tenía 3 años. Dice Epifanio que cuando llegó a la edad de 12 años, los sacerdotes se congregaron y dijeron: he aquí que María ha llegado a la edad de 12 años en el templo del Señor. ¿Qué medida tomaremos con ella para que no mancille el santuario? Y dijeron al gran sacerdote: tú, que estás encargado del altar, entra y ruega por María, y hagamos lo que te revele el Señor. Y el gran sacerdote, poniéndose su traje de 12 campanillas, entró en el santo de los santos y rogó por María. Y he aquí que un ángel del Señor se le apareció diciéndole: Zacarías, Zacarías, sal y reúne a todos los viudos del pueblo, y que éstos vengan cada cual con una vara. Y aquel a quien el Señor envíe un prodigio, de aquel será María la esposa. Los heraldos salieron y recorrieron todo el país de Judea, y la trompeta del Señor resonó, y todos los viudos acudieron a su llamada. Lo que pasó después lo relata también el famoso Santiago de la Vorágine, obispo de Génova, en la leyenda dorada o la leyenda áurea, que es de mediados del siglo XIII, que cuenta que a la llamada acudieron efectivamente todos los viudos de Judea que pertenecieran a la casa de David, entre los que se contaba José. Entonces, el sumo sacerdote ordenó que los viudos dejasen sus varas ante el altar y esperasen a que se produjera el milagro. Y en efecto, el Espíritu Santo descendió sobre la vara de José e hizo que de ésta florecieran lirios. Por eso, la representación iconográfica tradicional de San José es con una vara florida de lirios. Ese es su principal atributo iconográfico. Claro, la cosa estaba bastante clara. Las autoridades del templo confían la doncella a José para que la custodie, lo que implica una continuidad de su virginidad, que es algo completamente insólito en el judaísmo. Y Santiago de la Vorágine, para explicar esa continuidad de la virginidad de María, aporta una solución bastante elegante. Dice que José era de edad muy avanzada, lo que garantizaba la virginidad de la joven. Y curiosamente será esta la representación más extendida en las artes sobre el padre de Jesús, aunque en época paleocristiana se presentaba a José como un hombre joven y también se habla de él en esos términos en la literatura patrística. Entonces, es muy probable que José, el José histórico, fuera joven y que María también, ya que, según la tradición judía de entonces, los jóvenes varones se desposaban entre los 18 y los 24 años y las mujeres a partir de los 12 eran consideradas ya doncellas y a partir de esa edad podían desposarse. Entonces, el matrimonio judío contaba con 2 momentos clave, uno que era el desposorio y otro el matrimonio propiamente dicho. Entonces, el desposorio se celebraba en la casa de la novia y traía consigo pues todos los acuerdos y obligaciones de lo que iba a ser la vida en común. Si la novia no había estado casada con anterioridad, que era lo más normal, se esperaba 1 año después del desposorio para llegar al matrimonio en sí, que era el momento en el que el novio llevaba de manera solemne a la novia desde la casa de sus padres a la de él para empezar la vida en común. Claro, el hecho de que el embarazo milagroso se produjera, según Mateo, en el año que transcurría entre los desposorios y el matrimonio mismo, cuando María todavía estaba viviendo en casa de sus padres antes de irse a vivir con José, explica por qué el evangelista introduce en los versículos 19 y 20 del primer capítulo la escena en la que el ángel se presenta ante José para calmarle ante el terrible inconveniente que suponía que su esposa estuviera embarazada sin su participación. Porque ya sabemos que la legalidad judía era muy estricta en lo concerniente al matrimonio, que se consideraba sagrado desde al menos el siglo VI antes de Cristo. Y la legalidad garantizaba al marido la posibilidad de repudiar a la esposa prácticamente por cualquier motivo. Recordemos lo que dice Deuteronomio 24:1. Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Entonces, lógicamente,
el que una joven doncella se quedase embarazada sin la colaboración del esposo en casa de sus padres era un motivo más que suficiente y justificado para el repudio y también para que el marido se pillase un buen cabreo. Por eso Mateo introduce el pasaje del mensaje angelical para tranquilizar, para calmar a José. Además, Mateo escribe en 1:25, y esto es muy relevante, dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esto quiere decir que José conoció a María posteriormente. Así que el dogma de la virginidad perpetua se tambalea. Ya sabemos que la expresión de conocerse es típicamente semita, que hace referencia, como sabéis, al acto sexual. El verbo hebreo utilizado es yadá, conocer, que se suele emplear con este significado. Tiene otros, pero en estos contextos es ese significado. Entonces, el relato de Mateo... Sí, dime. Permíteme decirte que con respecto a esto, es una teología muy bien estructurada, ¿no es cierto? Sí. Que mayormente no se conoce. Sí, sí, disculpa que te interrumpa. No, nada, por favor, cuando quieras. O sea, claro, la cosa es que Mateo lo que estaba buscando era resaltar lo especial del nacimiento de Jesús para construir su teología. Pero una vez nacido Jesús, el resto le da igual. O sea, supone que María y José luego llevaron una vida normal como un matrimonio normal. De hecho, ya sabéis que en todos los evangelios, en las cartas de Pablo y Flavio Josefo, habla de los hermanos y hermanas de Jesús. O sea, no era ningún secreto ni ningún nada. El relato de Mateo lo que sí hace es dar evidencia de la virginitas ante partum de la que se ha hablado siempre en la Iglesia, es decir, que María era virgen antes del parto. Pero, insisto, una vez nacido Jesús, María tuvo una vida sexual normal con su marido. Eso es lo que presenta Mateo. Lucas, el otro autor neotestamentario que habla de la virginidad de María, porque esto también es curioso, ni Pablo, ni Marcos, ni Juan, ni ningún otro libro neotestamentario lo hacen. Claro. Solamente Lucas presenta a María como una joven virgen, como todas las doncellas, y prometida a José de la estirpe de David, a quien un día visita un ángel para decirle que va a dar a luz a un niño al que debía llamar Jesús. Y María, inquieta porque no había mantenido relaciones con José, le pregunta al ángel que cómo es posible eso. Y entonces Gabriel le responde, según Lucas 1:35, que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Y por eso el niño que nazca será santo y se le llamará Hijo de Dios. Lucas, como Mateo, insiste en que María fue madre sin la intervención de varón alguno. Todo fue obra del Espíritu Santo. Y es interesante que en el Islam, para remarcar esto, no exista la figura de José y que el Corán considere a Jesús, al que llama Isa, engendrado directamente por el Espíritu de Dios, el Ruh Allah, pero no considera a Jesús divino. El pasaje de la Anunciación es replicado en la literatura apócrifa dirigido a María, que por cierto, el Evangelio del pseudo Mateo, de mediados del siglo VI, concibe la Anunciación no en casa de María, sino en una fuente a la que habría acudido con un cántaro. Y es interesante que esa tradición se ha mantenido hasta hoy en la Iglesia Ortodoxa y todavía hoy en Nazaret se puede visitar la supuesta fuente donde tuvo lugar la Anunciación. Claro, ¿por qué los evangelios canónicos de la infancia de Mateo y Lucas habrían querido representar a María virgen? Que es, al final, la tradición que abona la literatura apócrifa. ¿A qué se debe la creación de este mito de la virginidad de María? Quisieron engrandecer los evangelistas la figura de su Mesías siguiendo el modelo de otros hijos de dioses de distintos panteones de la zona. Querían con esta historia hacer frente a los rumores de que Jesús era un hijo ilegítimo. Pretendieron relacionar a Jesús simbólicamente con otros nacimientos milagrosos del Tanaj, como por ejemplo el de Isaac, hijo de Abraham y Sara, que nació cuando ella tenía 90 años, o el de José, hijo de Jacob y de la estéril Raquel, o el de Samuel, cuya madre tampoco podía tener hijos, pues todo parece indicar que el motivo es doble. Indudablemente, ese nacimiento milagroso ponía a Jesús en sintonía con los grandes personajes de la tradición judía, aunque ni Isaac, ni José, ni Samuel tuvieron madres vírgenes. La virginidad viene por la interpretación que hicieron las comunidades mateana y lucana del famoso y polémico Isaías 7:14, según la cual la madre del Mesías tenía que haber dado a luz siendo virgen.
Y esa idea acabó por convertirse en una creencia trascendental para los cristianos, asentándose primero en esos evangelios de la infancia de Mateo y Lucas del siglo II y en autores como Justino, Ireneo o Tertuliano después, que fueron abonando esa doctrina. El problema de fondo que tenían los evangelistas no era la virginidad o no de María, sino la filiación u origen de Jesús. Claro. Ahí está la clave. Porque, claro, se planteaban las dudas. Dice, ¿es simplemente el hijo de David en el sentido del mesianismo israelita o es hijo de Dios de una manera distinta, superando, que no negando, el nivel de filiación davídica? Entonces, claro, en esos términos, por encima del plano biológico, que en mitología es completamente irrelevante, ahí es donde se introduce la acción del Espíritu Santo, que a su vez es acción y presencia de Dios en el mundo. Entonces, en el plano biológico e histórico, Jesús nace como el resto de niños y niñas de la humanidad. Pero en el plano simbólico, mitológico, religioso, todo se entiende como una revelación y una acción de Dios que interviene en el mundo para atraer la presencia salvadora que reúna la divinidad y la humanidad, que era una idea muy popular en la mitología de los gentiles, que fue calando poco a poco en la mentalidad de los cristianos conversos del paganismo. Porque ya sabemos que el Emanuel de Isaías 7:14 no se refería al Mesías, sino al rey Ezequías de Judá, el hijo de Acaz. Pero la palabra que utiliza el profeta para referirse a su madre es Alma, que puede significar virgen, sí, pero porque su sentido primario es doncella, es decir, una joven casadera, que por las disposiciones sociales tenía que ser virgen, obviamente. Es decir, Alma se refiere a una joven que es virgen porque está en edad de casarse. Los traductores del Tanaj al griego, los autores de la Septuaginta, convirtieron ese hebreo Alma en el griego Parcenos, que en el mundo griego sí que significa virgen sin matices de ningún tipo. De hecho, pensamos en Acena Parcenos, que es la diosa Atenea virgen. ¿Por qué lo traducen así? ¿Por qué traducen Alma como Parcenos? Pues no lo sabemos, pero lo cierto es que en hebreo hay otra palabra más exacta para referirse a una mujer virgen tenga la edad que tenga, que es Betulá, y que probablemente es la palabra que habría utilizado Isaías si hubiese querido decir que la reina iba a dar a luz siendo virgen. Y también, si hubiese querido expresar que era una muchacha, pero que no era virgen, la palabra habría sido Naará. Entonces, Isaías quería sugerir, quizás, que la madre de Ezequías, como María, no había mantenido todavía relaciones sexuales con Acaz, porque esa interpretación se basa en el texto que define que ese nacimiento, ese hecho, es una señal divina. Por lo que cabe la posibilidad de que Isaías realmente se refiriese a un nacimiento milagroso, aunque también es cierto que el simple hecho del alumbramiento ya podía suponer una señal divina sin necesidad de que se considerase virginal. Es decir, el simple hecho de va a nacer un niño y ese niño será dado como señal, eso ya bastaba, no hacía falta añadirle nada más. Sea como sea, el cambio del hebreo alma al griego parcenos facilitó enormemente la interpretación de Mateo y Lucas, porque ya sabemos que todos los autores neotestamentarios, no solamente ellos, el texto que manejan es la Septuaginta, no es el Tanaj hebreo. Ellos están manejando el texto griego, entonces claro, se encuentran con parcenos, e insisto, parcenos es virgen sin matices. Entonces, esto es algo muy... También el tema de las traducciones, ¿no? Que en realidad trae mucha distorsión, pero en este caso ha sido más a favor, ha facilitado para esa construcción teológica, ¿no es cierto? Yo creo que Efectivamente. es bien importante entenderlo y conocer sobre todo, ¿no? Aunque muchos que nos están escuchando de repente van a decir, wow, es una herejía la que están diciendo, pero es la historia, es la realidad que existe detrás del texto bíblico, ¿no? Me refiero para el mundo cristiano evangélico y aun cuanto más al católico, ¿no?
Bueno, yo creo que es bueno difundirlo, o sea, con todo respeto para todas las creencias, ¿no? Por supuesto, sin ninguna duda. Es más, esto es historia viva de la religión. O sea, el cristianismo no habría existido, por lo menos no habría sido lo que es hoy, sin la Septuaginta. Los judíos helenísticos no serían lo que fueron sin la Septuaginta. O sea, claro, cuando se habla de esto, es que, claro, en la traducción se cambiaron cosas y eso distorsiona el mensaje original. Vamos a ver, el mensaje original solamente les importaba a los que escribieron esos textos. A lo largo de toda la historia de todas las religiones, el mensaje está constantemente actualizándose. Es que Sí, por aunque no supuesto. se hubiera traducido, que es una parte clave, fundamental de los monoteísmos, porque sin esa traducción muchos judíos habrían perdido sus propias escrituras, porque cuando se escribe la Septuaginta es precisamente porque hay muchos judíos que no dominan ya el hebreo. Se había convertido el Claro, hebreo en una lengua solamente de la clase sacerdotal. Los judíos hablaban en griego, que era la lengua vehicular de todo el Mediterráneo. Entonces, para conocer y acceder a sus propias escrituras, se traduce al griego. Esas así escrituras es. llegan a manos de los paganos conversos a ese judaísmo mesiánico que está predicando Pablo, que luego acabará siendo el cristianismo. Ese cristianismo empieza a divulgar nuevas escrituras que son escritas en griego para que todo el mundo lo pueda leer y conocer. A medida que se va desarrollando y que se va evolucionando, el griego se pasa al latín también. ¿Por qué? Para que la mayor parte de la gente pueda entenderlo, pueda comprenderlo y pueda acceder. Pero lo importante no es que el texto se mantenga lo más puro posible. Lo Exacto. importante es que los Claro, creyentes sean capaces de acceder a nuevos significados aplicados a su propia cotidianidad desde el texto que tienen delante. Entonces, claro, esta eso idea de la pureza textual es una sí, idea muy moderna. En la sí. antigüedad esto era completamente irrelevante. O sea, lo que importaba era que tú pudieras acceder al texto y conocerlo y trabajarlo e interpretarlo y adecuarlo a tus propias circunstancias. No había, diríamos hoy, un purismo, ¿no?, en cuanto a los Exacto. textos. Entonces, claro, Sí, sí. esto es muy, muy importante, no solamente en la traducción, sino también en lo que es la concepción de la propia historia. Esto es típico y común en el pensamiento religioso. O sea, ya lo hemos comentado, la historia importa poco, aunque es verdad que en el pueblo de Israel la historia tiene un rol muy importante, pero además es que es una historia teológica. Es una historia vista desde los ojos de la teología, no es una crónica exacta. E, insisto, lo más importante es aplicar los textos sagrados a la realidad cotidiana. Por eso no era tan importante el significado original del texto, sino el sentido que para ellos podía tener, experimentarlo en su realidad. Y esto, claro, es llevado hasta hoy, hasta el día de hoy, se sigue construyendo el cristianismo y por eso la creación del mito de la virginidad de María tiene un trasfondo simbólico mayor. María es la mujer que no es que haya experimentado una kenosis, de la que habla Pablo, ¿no?, un vaciamiento, sino que ella, en esa virginidad, en esa construcción virginal del personaje, ella ya está vacía. Ella es el nuevo arca de la alianza que lleva en su interior la esencia divina. Ella es el grial, ella es la copa que por su naturaleza vacía, libre de obstáculo, se puede permitir ser receptáculo del principio supremo. Y eso para la tradición abrahámica es fundamental, como es de notar. El judaísmo tiene el arca de la alianza, que ¿qué es? Es una caja. El cristianismo tiene a María, que nunca ha sido penetrada, entiéndase la expresión. La naturaleza original de María nunca ha sido alterada por la intervención sexual del varón, sino que se mantiene, digamos, inmaculada. En María no ha operado, por así decirlo, ningún hombre. Permanece en el estado perfecto original tal como fue concebida, y el profeta del Islam, Muhammad, no ha recibido la influencia, no ha operado en él ningún libro, ninguna idea preconcebida, y por eso el Corán le presenta como un ummi, como un analfabeto, como un iletrado. Sabemos, y los hadices demuestran, que Muhammad sí sabía leer y escribir, obviamente, siendo mercader le era completamente necesario, pero el Corán le presenta como un ummi precisamente por la misma idea, porque es una persona vaciada de sí mismo y de influencias externas que por su pureza desde la creación funcionan él, María y el arca como receptáculos y vehículos de la revelación.
Entonces, en la tradición abrahámica, estos tres elementos, el Arca de la Alianza, la Virgen María y el profeta Muhammad, son equivalentes, igual que lo son las tablas de la ley, el Cristo y el Corán. Y esto es maravilloso y conviene que no olvidemos estas correspondencias simbólicas que son las que fecundan realmente el pensamiento religioso a lo largo de los siglos y que Raymond Panikar denomina equivalentes homeomórficos, porque son estas equivalencias las que nos ayudan a entender esta virginidad de María en su sentido simbólico, que es mucho más sutil, pero mucho más habitual en el mundo antiguo de lo que solemos pensar. Nadie se ponía a debatir si biológicamente esa señora era virgen o no. Lo que le importaba era qué significa que esta señora sea virgen o no, el simbolismo que encierra esa virginidad. Y poco a poco, a medida que se va desarrollando la cristología, paralelamente se va desarrollando la mariología, porque el foco de interés es Jesús, asociado al Cristo, pero claro, a medida que se va asociando cada vez más con lo divino, está el problema de su madre. Claro, si tú lo divinizas tantísimo, ¿cómo puede ser que esa mortal en su interior pudiera abarcar el absoluto mismo? Y entonces, poco a poco, del nacimiento virginal se pasó a la virginidad perpetua, de la madre del Mesías se pasó a la maternidad de Dios y de la ascensión de Jesús se pasó a la asunción de María, basándose en las asunciones de Enoc y Elías. La virginidad perpetua es conciliada en el cristianismo con la propia maternidad divina. Los cristianos reconocen que, hablando con propiedad y con rigor, no deberían decir que María es madre de Dios, sino que es madre del Verbo encarnado o madre del Hijo de Dios hecho hombre, porque se considera que no se ha encarnado el Padre ni el Espíritu Santo, sino solamente el Hijo. Y María no es madre ni del Padre ni del Espíritu Santo, que también son Dios. A raíz de esta exposición, Tomás de Aquino, en la Suma, en su tercer volumen, dice: hay que decir que la bienaventurada Virgen se dice Madre de Dios, no porque sea madre de la divinidad, sino porque es madre, y esto por favor grabarlo a fuego, sino porque es madre según la humanidad de la persona que posee la divinidad y la humanidad. Ojo, Santo Tomás de Aquino, que no estamos hablando de un hereje condenado, loco, no. O sea, este señor es uno de los pilares fundamentales de la Iglesia Católica y Claro. presenta en este texto la clave del simbolismo crístico que desarrolla el cristianismo. Jesús, el Cristo, es la figura que concilia lo humano y lo divino. Y para reforzar esa conclusión, Santo Tomás se apoya en un texto de Cirilo de Alejandría destinado a los monjes de Egipto, donde dice: como el alma del hombre nace con su propio cuerpo y sin embargo ambos, alma y cuerpo, hacen uno, y si alguno dijera que la madre lo es de la carne, no del alma, hablaría superfluamente. Una cosa igual hallamos haber sucedido en la generación de Cristo. El Verbo de Dios ha nacido de la sustancia del Padre, pero porque asumió la carne, ha nacido, según la carne, de mujer. Por lo tanto, resulta evidente que María no engendra la divinidad, pero al engendrar una humanidad, un tipo de humanidad que solo subsiste como un todo en la única persona divina que se entiende que es el Cristo, que es el Verbo, que es Dios, solo en ese sentido María puede llamarse Madre de Dios. Ya en el siglo II había una fe desarrollada acerca de la virginidad perpetua de María, porque según el protoevangelio de Santiago, los hermanos y hermanas de Jesús que aparecen en los canónicos habrían sido en realidad hijos de José, fruto de un matrimonio anterior. Este mismo apócrifo recoge una curiosa historia que sirve de advertencia para todo aquel que se atreva a dudar de la virginidad de María. Resulta que una comadrona fue testigo del nacimiento de Jesús y quedó tan alucinada con el milagroso acontecimiento que se lo contó entusiasmada a una amiga suya que se llamaba Salomé. Y ella, según este evangelio, se mostró muy escéptica y dijo: por vida del Señor, mi Dios, que no creeré tal cosa si no me es dado introducir mi dedo y examinar su naturaleza.
que esto nos recuerda, en efecto, a Juan 20, 24, 29, en el que el apóstol Tomás introduce su dedo en la quinta llaga, que es otra cavidad de forma almendrada. Es muy interesante que en la mística cristiana, a menudo la quinta llaga es vista como la matriz del universo, como la fuente vaginal de la que emana la vida, donde Jesús, el propio Jesús, aparece como madre de la propia vida y del propio cosmos. Es curioso cómo la mitología y la mística se dan la mano para unir a la Virgen y a su hijo de esa manera. En fin, volviendo al protoevangelio de Santiago, esta Salomé, también incrédula como Tomás, quería comprobar si la joven parturienta todavía conservaba la virginidad, que era una osadía muy grande, pero María acepta, permite que lo compruebe, y entonces nos dice el texto que Salomé, y cito, introdujo su dedo en la naturaleza, mas de repente lanzó un grito diciendo: ¡ay de mí! Mi maldad e incredulidad tienen la culpa. Por tentar al Dios vivo, se desprende de mi cuerpo mi mano carbonizada. Que tan pronto hubo introducido Salomé su dedo en el interior del sexo de María, su mano se carbonizó, casi nada. Sin embargo, también un ángel le dijo a Salomé que cogiera al niño en los brazos y de inmediato su mano le fue restituida. Entonces, relatos como este, que abundan en la literatura apócrifa, sirvieron a las comunidades cristianas primitivas para desarrollar su propio pensamiento mítico sobre la virginidad de la Madre del Salvador y para distinguirla de otras madres divinas. Porque no olvidemos que el cristianismo nace en un entorno judío, donde la virginidad posmarital no tiene ningún sentido, pero se desarrolla en un mundo grecorromano, donde no hay que olvidar que, por ejemplo, el fundador mítico de Roma, Rómulo, fue hijo del dios Marte y de una virgen vestal. Entonces, otro concepto mitológico relevante es el de las asunciones, que en la época en la que se escriben los evangelios y desde muchos siglos antes eran algo bastante habitual referido a personajes de cierta importancia. Aparte del simbolismo inherente que tienen, que ahora veremos, las asunciones eran un fenómeno bastante popular para dotar de renombre y de fama eternas a personajes importantes de la cosmovisión de un pueblo, porque a todos ellos se les hacía habitar con Dios o los dioses en el mundo de lo alto, en lugar de descender al mundo común de los difuntos. Entonces, el mundo griego tenía, por ejemplo, a personajes como el propio Rómulo, en este caso el mundo greco-romano, tenía a Rómulo, tenía a Heracles, Hércules o a los emperadores romanos, de quienes se hablaba que habían experimentado una apoteosis, literalmente una conversión, una transformación en Dios. Mientras que entre los judíos se hablaba de Enoc y Elías, según los textos canónicos, y de Moisés, según la tradición del judaísmo helenístico. Por tanto, esa es la base para las historias de asunciones que vinieron después, como la de Jesús, la propia Virgen María o el profeta Muhammad. Ya hemos comentado que en una época en la que se estaba desarrollando el cristianismo y sus dogmas, María suponía un problema, porque si Jesús era Dios mismo, ¿cómo era posible que una mortal hubiera dado a luz a Dios? Y enseguida, el problema cristológico se convierte en problema mariológico. Y la Iglesia Oriental lo resuelve bastante bien y bastante pronto. Ya en el siglo IV se celebra en la liturgia oriental la Asunción y la entrada al cielo de María, lo que supone una cierta divinización de su figura, que en el siglo VI recibiría el nombre de coimesis o dormición de María, seguida de la Asunción. En cambio, cuando se produce el gran cisma en 1054, cuando se separa la Iglesia latina romana y la Iglesia oriental, la Iglesia romana tendrá que esperar hasta el siglo XII para plantear la cuestión de la asunción de la Virgen seriamente. Y fueron grandes teólogos como San Agustín o Santo Tomás los que dieron los primeros pasos, y la cuestión se discutió y se alargó hasta el 1 de noviembre de 1950, ni más ni menos, cuando el Papa Pío XII transforma la Asunción de María en dogma de fe para el mundo cristiano occidental. Como vemos, el cristianismo oriental desarrollaría su propia mariología desde el siglo IV en adelante, que en Occidente habría que esperar al siglo XII para las cántigas de Alfonso XII o los sermones de Bernardo de Claraval para empezar a construir de forma masiva una mariología, pero ese esfuerzo del cristianismo oriental acabaría llegando al Islam y la figura de María quedaría dignamente plasmada en el Corán. Allí se la llama Maryam, su nombre en árabe,
y ocupa un lugar singularmente exaltado en el Islam como la única mujer mencionada por su nombre, que el Corán se refiere a ella 70 veces. Es decir, la Virgen María aparece más veces en el Corán que en el Nuevo Testamento. Pero esto se debe, en gran parte, a que la mitología había hecho su trabajo en los 500, 600 años que separan los evangelios del Corán. Incluso se dedica a María una sura completa, que es la 19, precisamente llamada Maryam. En el Corán, María tiene tanta relevancia como su hijo Isa, Jesús, a quien cuando se le menciona siempre se le añade lo que se denomina el laqab. El laqab se puede traducir como filiación. Entonces, su nombre completo es Isa ibn Maryam, es decir, Jesús, hijo de María. Eso es, las veces que Jesús aparece, siempre se menciona a su madre junto a él. Entonces, un análisis de la exégesis de las aleyas coránicas que le son dedicadas muestra que María es el ejemplo paradigmático para el Islam de la condición humana, más allá de toda distinción de género, que esto también es fundamental. O sea, María como símbolo no está limitada a la mujer, abarca a la experiencia humana en sí misma. Y el Corán le concede una envergadura profética, ya que la Virgen está incluida en la secuencia de profetas que se citan en la Sura 21, en la que su nombre aparece entre los de Abraham, Moisés, Jacob, Isaac, Lot, Aarón, etcétera, etcétera. Es decir, que María es un personaje tremendamente reverenciado y venerado en el Islam, y a día de hoy todavía se sigue reflexionando sobre su figura y sobre su símbolo. En la actualidad, el cristianismo también ha seguido contribuyendo al mito de la Virgen María y, como con todos los mitos, cada fiel debe aplicarlos en su vida para darles su significado. De esta manera, a lo largo de la historia, hemos tenido que en el Concilio de Éfeso del 431 se la nombra Madre de Dios, con el sentido que hemos comentado. En el 553, en el Constantinopla II, se formula su virginidad perpetua. Luego habría que esperar hasta 1854, cuando el Papa Pío IX declara la Inmaculada Concepción, y su asunción se convierte en dogma en 1950 con Pío XI. Todavía hoy, miles de millones de cristianos viven estos mitos como experiencias vivas de su fe. Para terminar, y a modo de conclusión, que tampoco quiero hacerme aquí extremadamente pesado. Claro, ¿cómo podemos entender mitológicamente, simbólicamente, los mitos que encierran los dogmas marianos? El de la virginidad ya lo hemos explicado, que tiene que ver con una kenosis natural, con una vacuidad que supone una plena entrega a lo real. Pero, ¿qué significa ser madre de Dios? ¿Qué significa ser concebida de manera inmaculada? ¿Y qué implicaciones simbólicas tiene la asunción a los cielos? Bien. María es madre de Dios, ya lo hemos dicho, porque es madre de la palabra encarnada, es decir, del Dios hecho hombre que se ha encarnado y que por lo tanto es la imagen del encuentro, de la armonía y de la fusión de lo divino y lo humano. Ella funciona como el atanor, como el horno en el que tiene lugar esa unión alquímica. Y ojo, solo por la recepción y aceptación de la palabra, no por una cohabitación sexual con Dios a imagen de las religiones politeístas. Por eso es tan bonito que en algunas representaciones artísticas medievales la encarnación se represente con el Espíritu Santo penetrando en María por su oreja. La recepción de la palabra divina que se hace humana y el hombre y Dios se hacen uno a través de la madre. Funciona precisamente eso, como si fuese un horno místico, donde lo humano y lo divino se unen. Segundo, ¿cuál es el simbolismo de la Inmaculada Concepción? Este dogma se considera, a día de hoy, que tiene un carácter claramente prosexual, porque se sitúa en el trasfondo de las disputas sobre el origen pecaminoso del ser humano. Pero se dice que ahí la misma carne, que es espacio y momento del encuentro sexual del que surge una niña, que es María, esa carne aparece también como santa. Entonces, decir que María es inmaculada, que ha nacido sin mácula, sin mancha, se afirma que en su nacimiento no hay pecado y que la unión física y humana de Joaquín y Ana pertenece a la providencia de la gracia de Dios.
Entonces es un concepto que recupera el simbolismo judío sobre las relaciones sexuales como algo que es sagrado, como una manifestación del Dios vivo que da la vida. Entonces es un intento, este dogma, de recuperar la sacralidad de la sexualidad humana que se había perdido en el siglo V al aceptarse el relato de Joaquín y Ana como sus padres, pero sin aceptar que la concepción de María se produjera en ningún abrazo, sino en una relación sexual normal. Por lo tanto, lo que hace es descontaminar o retirar el pecado de la unión sexual. E insisto, es un símbolo, no es que esa señora quedara libre de pecado, no, toda la humanidad queda libre de pecado. Es un intento por recuperar, insisto, esa teología judía de la sacralidad del acto sexual. Y por último, ¿cómo entender simbólicamente la Asunción? Pues exactamente igual que la de Jesús, que de hecho sirve de modelo a la de María. Es el símbolo de la culminación de su vida en la gloria de Dios. Una tendencia helenista, que era dominante en la Iglesia, defendía que solamente el alma ascendía a los cielos, mientras que el cuerpo debía esperar en la tierra la resurrección. Es decir, tenía una concepción antropológica dualista. En cambio, este dogma dice que María ha sido recibida en el seno de Dios en alma y cuerpo, es decir, como carne personal, como una persona de aspecto unitario. Y entonces, por eso, la Iglesia la plantea, que María aparece como la primera cristiana completa, a quien los católicos veneran como la primera de los resucitados, pero no en sentido cronológico, sino en sentido teológico. Porque eso también tiene que ver con la resurrección, lógicamente. La idea de nuevo, recuperar la unicidad de la concepción antropológica única. Entonces, en ese nivel no hay separación ninguna entre el cuerpo y el alma. Se presenta que somos un solo ser unidos en espíritu y en carne. Y ese dogma sitúa el sentido y el alcance de la vida humana tal y como está simbolizada y expresada en la Madre de Jesús. Son muchos los dioses y héroes de la mitología y de las tradiciones religiosas que ascienden al reino celestial representando la gloria, la inmortalidad, el conocimiento trascendente o la vida espiritual. Claro, la ascensión tiene que ver con un movimiento físico o psíquico hacia arriba y por lo tanto se asocia necesariamente con la elevación, con la sublimación, con el liberarnos de las cargas que nos abruman. La ascensión también postula una jerarquía de valores, porque algo asciende desde un estado inferior, que resulta más pesado, asociado también con algo más oscuro, más primitivo, y se transmuta en algo que es más ligero, más elevado o más refinado. En el sistema gnóstico, por ejemplo, el anima mundi, el alma del mundo, está atrapada en la physis, en la naturaleza, pero gracias a la redención se libera y asciende. Entonces, ese es el símbolo también que está vinculado con la asunción de María, la liberación de un estado de cosas más primitivo, más pesado, más cargante, más duro, para también acceder a un nuevo sentido de realidad, a una nueva liberación, a un conocimiento trascendente y la capacidad también de apreciar la vida, diríamos, desde vista de pájaro. ¿No? De ascender para contemplar lo que de otra manera no podríamos ver. Sobre esto hay una, bueno, lo llaman parábola, enseñanza, bueno, lo que sea, que es la de el caminante y el arquitecto con respecto al laberinto, y con esto terminamos, pero es muy interesante y lo ilustra muy bien. Claro, dice, todos nosotros somos peregrinos, ¿no? Somos personas que nos buscamos a nosotros mismos, que buscamos responder a la pregunta de quiénes somos, ¿no? Con todas las implicaciones que tiene, y estamos siempre recorriendo un laberinto en el que no sabemos qué nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. Estamos, diríamos, a verlas venir, ¿no? Entonces, claro, dicen, lo que conviene aprender a hacer es, sin dejar el camino, porque eso no se puede mientras estemos vivos, sin abandonar el camino, ser capaces de desarrollar no la visión del caminante, que es limitada y que va enfocada por los pasillos, sino la visión del arquitecto, que es capaz de trascender el propio laberinto y verlo desde arriba y contemplarlo desde arriba.
Entonces es la mirada diferente, más amplia, desde otra perspectiva, desde otro ángulo, de la misma realidad. Entonces de eso va también la Asunción. Habría mucho que decir sobre mitología mariana, mucho más, pero confío en que las claves hayan quedado más o menos claras. Así que hasta aquí, muchísimas gracias por vuestra atención. Yo creo que sí mereces un aplauso, César. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Realmente lo que nos has transmitido es muy denso, es toda una historia tan condensada, Sí. tanta información, tanto material, que yo me quedo, bueno, ya no sabría por dónde empezar. Suele Lo que pasar, suele pasar. me quedo con lo último, y bueno, también que por momentos estaba distraída acá leyendo algunos comentarios, algunas preguntas que te les voy a leer, o no sé si tú lees cuando pongo en el banner. No, yo no Ya, tengo ningún... entonces, ya, yo las voy a leer. No, Vale. pero sí lees el banner, que ahorita estás subido, Exégetas Perú y tu nombre. O sea, te veo, bueno, nos veo a nosotros, pero en el chat aquí privado, a ver en comentarios. Ah, vale, aquí están, claro. Es que veía Bueno, solamente, tenía la pestaña del chat privado. Vale, sí, ahora ya veo los comentarios, sí. ya, ¿puedes leerlos o si prefieres yo los leo? Sí, como quieras, los estoy leyendo aquí. A ver. Claro, lo que no sé si me salen todos, pero parece que sí. Hay No son poquitos, muchos. ¿no? Ya, claro, son 6, pocos, son hay pocos. 7, ¿verdad? Como va a quedar grabado, yo sé que más adelante yo creo que te vamos a estar molestando. Bueno, Haciéndote las no hay preguntas ningún porque esto va a problema. quedar Se grabado y presta, ¿eh? aparte, claro, y aparte de eso, tú en algún momento me comentaste que si podías subirlo, creo que en el YouTube. Entonces, adelante, yo creo que se trata de difundir. Perfecto, pues Y te lo agradezco. adelante con los comentarios, preguntas, César. Sí, a ver. Aparte de los saludos, hay unos comentarios y creo que son como dos preguntas. Una pregunta. Sí, Sol la D, por ejemplo, dice María, Madre de Dios, plenamente humano. Jesús no niega la plena divinidad de Dios. Jesús. Claro, además es que el dogma realmente es ese. O sea, el dogma que se acaba cerrando en el Concilio de Nicea y posteriormente en Constantinopla, lo que dice tal cual es que Jesús es plenamente hombre y plenamente Dios. Entonces, claro, ninguna de las dos esencias, ninguna de las dos naturalezas se fusiona en la otra y, mejor dicho, se diluye en la otra. O sea, las dos mantienen su esencia plena, pero conviven perfectamente fusionadas y perfectamente armonizadas. Entonces, claro, es la convivencia plena entre lo humano y lo divino, que al final es de lo que trata absolutamente todo, la unión de lo de arriba con lo de abajo, el cielo con la tierra, esto es la esencia misma. Sí, veo Jessica también dice los milagros adjudicados a María, que tan importantes son para la construcción de este dogma mariano. ¿Cuándo inician estos milagros adjudicados a esta divinidad? No sé a qué dogma mariano se está refiriendo, de los que hemos visto, pero claro, ojo porque a María no se la considera una divinidad. De hecho, eso sería, si solamente es ella, sería un dualismo, porque ya tendríamos a Dios y a la diosa. Y no, ningún cristiano pasa por ahí, ni muchísimo menos, aunque tenga también un simbolismo maravilloso. No, lo que ocurre con María es que sí es verdad, la única figura que está vinculada con una veneración suprema, pero no con una adoración. Aquí se ponen un poco técnicos los teólogos precisamente para evitar incurrir en un politeísmo que a veces realmente da toda la apariencia, porque las personas, aquí en España es muy habitual, las personas recen enormemente a los santos y se olviden en muchas ocasiones de Dios, y entonces, claro, casi alguien que no sepa nada, alguien que no conozca nada, cuando ve eso diría, bueno, pues esta gente son politeístas. ¿Vale? De hecho, claro, Claro, hay se algunas entiende eso. ramas también cristianas a raíz de la Reforma Protestante que acusa al catolicismo de politeísmo, ¿no? De que este culto a los santos es completamente fuera y ajeno
al mundo cristiano. Entonces, hay mucha claro, en esta confusión, parte, mucha desinformación también, mucha confusión y mucha desinformación. Yo creo que es eso, ¿cierto? sí, sí, sí. O sea, esto denota dos cosas. Primera, la que tú dices, efectivamente. Segunda, que claro, puedes ponerle los tecnicismos que quieras, pero lo que sí revela el culto a los santos es la importancia de las figuras mediadoras. Si convertimos a Dios, si convertimos al propio Jesús, si convertimos a María, si convertimos a todos los personajes que están vinculados con una parte humana fundamental y esencial y los colocamos en un nivel de trascendencia tan elevado que resultan lejanos y ajenos, las personas necesitan forzosamente traerlo a su realidad cotidiana. Porque si no, no puede haber ninguna experiencia religiosa. Si está al otro lado del río, necesitas un puente, siempre que conecte las dos realidades. Jesús funcionaba como ese puente. Claro, de hecho, no hay que olvidar una de las sentencias más famosas que le atribuyen los evangelios, la de yo soy el camino. El camino, no soy el destino, soy el camino. ¿No? Claro. ¿Cómo se Pero accede al mucho, ¿no? Padre? A través de mí. Claro, soy una puerta, soy un puente, soy un camino, soy el que conecta. ¿Por qué? Porque soy la figura donde se reúnen lo humano y lo divino. Por lo tanto, el colectivo de seguidores de lo humano con el propio Dios de lo divino. Y en el medio está esa figura que concilia los dos opuestos. Pero claro, si esta figura la proyectas allí, pues tienes un problema. Claro, la Asunción de María como símbolo es muy bueno, pero has perdido el simbolismo que lo anclaba al mundo material, porque la has Claro, subido a los cielos. claro, claro. Déjala Como aquí. Si en los algo cielos ya hay etéreo. dos. O Sí, sea, bueno, no dos, hay tres. O sea, tres que es el mismo, ¿de acuerdo? Pero sí, ya hay divinidad arriba. Necesita algo aquí abajo, porque si no, así es. no hay manera, ¿no? Entonces, Mira, claro. ujú. Sí, no, quería mencionarte, hay saludos de Miriam, de algunos integrantes de Exégetas Perú que te saludan y te agradecen. Yo también te agradezco muchísimo por esta conferencia. Acá en el banner, no sé si lees un comentario de Solad, Sí, sí, sí. Ojalá que hubiese dice que mucho armonizar. de nuestro contexto actual. Acá como Qué en muchas desgracia. otras ciudades, sí. O sea, todo lo que conlleva, ¿no? Esa concepción de la sexualidad inclusive. O sea, se Sí, diviniza, un sí, poco que se no, o sea, enmascara. no tiene justificación de ningún tipo, ni matices, ni nada. O sea, es simplemente abuso de poder puro y duro. No va más allá. No va más Así allá. O es. sea, quien pretenda justificarlo de alguna manera, que no son pocos los miembros de la Iglesia, que no solamente no lo ocultan, sino que lo pretenden justificar, ¿no? Con cosas de, no, claro, es que los niños, recuerdo uno que fue muy comentado aquí, que decía que, claro, que en ocasiones es que los niños están deseando el abuso. Y dices, mira, Sí, no, o sea, no, no. Entonces, sí, o sea, es uno de los muchísimos problemas que tiene el cristianismo a día de hoy. Y desde luego no hace ningún favor el encubrimiento por parte de así ciertas es. élites Yo creo de que al este tipo. contrario, sí. Yo creo que es todo lo contrario. Mira, no quiero abusar mucho de tu tiempo, César. No, Acá no hay te una preocupes. última pregunta de Julián Delgado. Ujú. Yo la A leo ver. si gustas, ¿sí? Dice, ¿por qué se dice que María es la nueva Eva? ¿Y por qué en el libro de Apocalipsis se menciona a la mujer vestida de sol? Creo Muy que con bien. eso terminaríamos. Pues sí. Vale, María y Eva. Esto surge en torno a finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, cuando se está trabajando precisamente en esa construcción mariológica, y entonces hay toda una corriente dentro de la Iglesia que se conocen como los marianistas, ¿no? Y entonces son los marianistas los que hacen este planteamiento. Hay una pintura bastante famosa, que es la Anunciación de Frangélico, donde presenta dos bloques en su pintura. Es un altar, es una pintura para un altar, y entonces presenta dos bloques, uno con la Anunciación, encarnación propiamente dicha, y otro con la expulsión de Adán y Eva del Edén. Los marianistas se basan en esa afirmación de que María es la nueva Eva y Frangélico la representa exactamente igual. Además, es interesante que pinta a Adán y Eva como saliendo del Edén por uno de los marcos del cuadro y aparece María por el otro.
Entonces da la impresión de que han desaparecido por un lado y han entrado por el otro. Parten de la afirmación paulina de que Jesús es el nuevo Adán. Dicen, igual que entró la muerte en el mundo por un hombre, por la muerte de un hombre el mundo se salvó. Bueno, la idea es exactamente la misma y además con un añadido, y es la importancia de la decisión. Y esto es fundamental. Eva elige comer del fruto. María elige ser madre de Dios, porque es una cosa muy importante para el cristianismo sobre el que no se hace suficiente hincapié. Dice, no, es que la anunciación. Perdón. Mucho más importante que la anunciación es la encarnación. ¿Cuál es la diferencia? Que en la anunciación María es receptora del mensaje, pero la encarnación no se da sin que ella acepte ese rol. Es decir, porque María dijo que sí iba a serlo. Ecce anquila Domini, dice en la Vulgata. He aquí la esclava del Señor, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu voluntad. Es decir, porque María dijo que sí, hay salvación. Eva tuvo la responsabilidad de aceptar y por esa decisión suya entró el pecado en el mundo. María es la nueva Eva porque por su decisión la salvación entra en el mundo. Por eso son equivalentes igual que Adán y el Cristo. Siguen en la misma vida. Esa es la analogía, ¿no? Cierto. Efectivamente. Entonces, María es la nueva Eva porque por su acción enmienda la acción de Eva. Y entonces así se convierte también en transmisora al mundo, no del pecado y de la muerte, sino de la salvación y de la vida. Entonces, por eso se hace esa comparativa. Y en el libro del Apocalipsis, que dices que se menciona a la mujer vestida de sol, claro, hemos interpretado, esto es fruto de la tradición, que esa mujer vestida de sol, coronada de estrellas, con la luna a sus pies, es la Virgen María. El autor no dice en ningún momento que sea María. De hecho, lo más probable es que sea la figura de Israel, que es muy propia, no solo de la tradición profética judía, sino también de la literatura sapiencial. De hecho, no hay que olvidar la exégesis judía durante muchísimos siglos del Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares, la amada, la novia, es Israel y el amado es Dios. Entonces, muy probablemente es una figuración simbólica de lo que es Israel. El Israel, recordemos, ya reconociendo al Mesías, pero sigue siendo Israel. O sea, no hay que olvidar que el Nuevo Testamento, todos los libros que conforman el Nuevo Testamento, no dejan de ser literatura judía. Plenamente judía. Claro, judía con una perspectiva que es mesiánica, de Jesús reconocido como el Mesías, pero el resto es judaísmo helenístico puro. Y por eso es tan importante también conocer cómo se desarrolla el judaísmo y especialmente el judaísmo helenístico y realizar comparativas. O sea, la idea de literatura puramente cristiana habrá que esperar ya a finales del siglo II, principios del siglo III, ya con los padres apologetas, ya con la literatura patrística y todo. Eso ya sí será exclusivamente literatura cristiana. Pero el Nuevo Testamento son escrituras judías y también son parte fundamental y pilar de la literatura griega, porque están escritos en griego. Claro, claro. Entonces, es fundamental, pero es eso, o sea, muchas imágenes y muchas ideas, nosotros lo asociamos al cristianismo, lógicamente, porque tenemos una tradición cristiana que lo ha interpretado así, pero originalmente el texto no dice que esa mujer sea María. Entonces, claro, los investigadores dicen que lo más probable es eso, una figuración, una personificación de Israel. Bien, César. Ahí hay un último comentario, nos quedamos con ello. María, Madre del Dios plenamente humano, Jesús. No niega la plena divinidad de Dios, Jesús. Pues sí, es lo que hemos comentado. Lo que hemos comentado que efectivamente queda mucho por desarrollar y es un tema muy complejo y muy amplio. Sí, es demasiado amplio, César.
Yo creo que cada aspecto vamos a tener que desmenuzarlo en próximas reuniones. Desde ahora te comprometo. Sí, sí, no, Pero oye, siempre yo, estás vamos, presente. encantado. Y siempre estás presente, César. Y te agradecemos muchísimo en nombre de la comunidad de Segetas Perú y también acá del pueblo peruano, que siempre estamos expectantes de todo lo que tú estás haciendo y de todo lo que nos puedes transmitir. Hay tantísimo por seguir conversando y te esperamos en nuevas reuniones. Si algo más que quisieras terminar o despedirte. Sí, es eso, o sea, es simplemente daros las gracias de nuevo a Exegetas Perú, a vosotras, a ti, a todos los que han estado atentos a esta retransmisión, que confío en que les haya resultado interesante y que les haya gustado. Y sí, o sea, yo pues muy agradecido, agradecido de corazón. Así que gracias de verdad. Sí, y lo vamos a volver a ver porque esto queda grabado. Y también yo te voy a estar molestando porque hay bibliografía que tú mencionaste que por el tiempo, las circunstancias, ni siquiera pueden Sí, voy a sí, sí, volver sí. a ver, te voy a estar molestando. Bien, Nada, César, nada. No te es deseo molesto. lo mejor, te deseo lo mejor. Un gran abrazo y espero que sea hasta pronto. Igualmente, nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos pronto. Chao, César. Hasta pronto.